En ese momento se forma, bueno, la CONADEP en Buenos Aires, bajo la presidencia de Ernesto Sábato, y una de las personas que es convocada a esa mesa es el rabino Marshall Meyer. Marshall me llama por teléfono a Córdoba y me pregunta si yo estaría dispuesto a formar parte de la CONADEP, de la regional del norte, que iba a tener su sede en Córdoba. Entonces yo le dije, por supuesto, yo en ese momento ya, desde lo personal, estaba muy involucrado en todo esto. Digamos, mi ayuda a las familias con este problema yo lo hacía desde lo pastoral, básicamente, digamos. No, digamos, cuando una familia estaba lastimada por este tema, era mi obligación humana y rabínica ayudarlos. O sea, no desde lo formal, desde una institución de derechos humanos formal, no de la Asamblea Permanente, pero desde mi rol rabínico. Entonces yo ya tenía claramente una postura ya en ese momento, en muchas cosas ya las entendía, y ya. Yo dije, por supuesto que sí. Entonces, bueno, al poco tiempo recibo una carta de Ernesto Sábato, que la tengo todavía, donde él me dice, es conocido su sensibilidad frente al tema, lo invitamos formalmente, yo le contesto que sí, y se constituye la CONADEP en Córdoba. Había representantes de otros movimientos religiosos, había un ortodoxo, cristiano estoy hablando, ¿no? No recuerdo su nombre, y una pastora protestante que también participó. Éramos 4 religiosos, 2 o 3 representantes de partidos políticos, movimientos de derechos humanos, activismo personal, y otros representantes de partidos políticos. Y formamos un grupo maravilloso. Nos encontramos todas las semanas, un día por semana, debatíamos, y habíamos subcontratado, o sea, nosotros lo hacíamos obviamente ad honorem todo esto, habíamos subcontratado un equipo de abogados, para que nos ayudaran desde la cuestión legal, y además nosotros nos dieron una sede, y la sede la teníamos abierta, digamos, desde la mañana hasta la noche, para que todas las personas que quisieran hacer denuncias pudieran hacer denuncias. Siempre había uno de nosotros, nos turnábamos, ahí me tocaba todos los martes a la tarde y los jueves a la mañana, por ejemplo, nos turnábamos, cada uno tiene su trabajo y sus obligaciones, por supuesto. Y bueno, el objetivo, nosotros nos debíamos a la CONADEP central. Todo lo que recabamos lo teníamos que mandar a ellos. Pero como es todo en Argentina y como somos los cordobeses, yo digo, cada uno teníamos nuestro propio orgullo. Por eso se sacó el Nunca Más de la CONADEP, pero nosotros sacamos nuestro libro, aparte, ¿no es cierto? Digamos, el librito de los cordobeses. Y teníamos nuestra propia dinámica. Lo que se hacía era, bueno, primero, digamos, se publicó y se publicitó que se aceptaban denuncias. Bueno, por supuesto, cuando se abrió esto, lo primero que vinieron eran decenas y decenas de personas, de familiares de desaparecidos, obviamente, no era una cuestión judío, no judío, el ateo, venía todo el mundo. Y eran decenas de personas, centenares de personas que venían a averiguar, y nosotros todavía no carecíamos, recién empezamos, no había ninguna investigación. Entonces, bueno, una era la recepción de denuncias. Entonces se recepcionaban las denuncias, que las hacíamos, o alguno de nosotros, pero generalmente asesorados con algunos de los abogados que habíamos contratado, que en ese periodo eran abogados que trabajaban, era su trabajo, digamos, estar ahí para que las deposiciones tuvieran un formato, digamos, que después se pudiera transformar en una causa. Digamos, si yo tenía que tomar nota yo mismo, con pinta de Talmud lo iba a hacer. Entonces, bueno, con asesores formales, escribanías, abogados, qué sé yo, que estaban trabajando con nosotros, que eran el staff escrito, personas secretarios porque querían escribir a máquina, venía la persona, entonces estaba alguno de nosotros que era siempre un miembro de la CONADEP formal, digamos, de la comisión directiva, que eran los no rentados, estábamos presentes ahí frente a cualquier cosa. Después estaba el staff profesional y nosotros, y tomábamos las deposiciones. ¿Cuál era la intención nuestra? La intención nuestra era hacer las disposiciones, digamos, a nivel de, digamos, cómo desapareció la persona, qué es lo que usted sabe, hasta dónde se enteró, qué es lo que sabe. De pronto por ahí, sobre el hijo no sabía, sobre el hermano no sabía, sobre el cuñado no sabía, pero sabía un montón de otras cosas por noticias que iba llegando. Entonces, y este es el punto clave. Llegó un momento donde esto funcionó como un rompecabezas. O sea, había denuncias de un montón de personas donde de pronto, digamos, sobre la persona que él quería averiguar no lo sabía, pero le habían contado detalles de otras personas. Entonces nosotros registrábamos todo. Venía otro tipo y denunciaba, sobre el suyo no sabía, pero sabía de otros. Entonces, de pronto, como mágicamente, se esclarecía
el caso de un tercero, porque este tercero lo citó este tercero lo citó el otro, este tercero lo citó el cuarto, y de pronto este tercero ya sabemos qué pasó. Entonces me acuerdo, por ejemplo, que en algunos casos nosotros ya terminábamos de saber cómo había desaparecido esa persona y cómo había muerto. Y lo que sabíamos, y lo que no sabíamos, no sabíamos, pero por lo menos sabía algo que podíamos decir. Este era uno de los trabajos. El otro de los trabajos era, por ejemplo, podía venir una denuncia. Esto a mí personalmente no me tocó hacer porque no íbamos los 12 a todos lados, digamos, nos íbamos turnando. En general, a esto que voy a contar iban más los abogados entre nosotros. Como pasa en Argentina, la mayoría de los políticos, y más en aquella época, hoy está un poquito más diversificado, hay ingenieros también, pero en aquella época, digamos, ¿quién es este ministro? ¿Quién es? Hoy, digamos, son abogados, son todos abogados. En general, entonces eran abogados. Entonces, en general, de nuestro tribunal, los abogados eran los que hacían esto que voy a contar ahora. Por ejemplo, había una denuncia que determinaba una denuncia o de un familiar desaparecido, de un desaparecido, o de una persona que dice que vio que a la noche, a las 3 de la mañana, vino un camión y tiró 10 cuerpos en determinado lugar. Entonces, y había una fosa común. Entonces, nosotros, dentro de nuestro tribunal, los que además eran abogados, el tribunal se contactaba con un juez para que el juez permita ir a ese lugar y explorar a ver si eran fosas NN o si eran fosas donde se encontrasen cuerpos. Entonces, bueno, ahí iban los abogados, más otros, más la policía, y se hacían excavaciones a ver si encontraban alguna cosa. O, por ejemplo, en algún cementerio cordobés de algún lugar de la provincia, donde de pronto, qué sé yo, digamos, el enterrador o el guardián del cementerio, que a las 3 de la mañana trajeron 2 cadáveres y los pusieron como fosas NN. Entonces, a ver si había o no había. Digamos, entonces, toda la cuestión forense y los abogados, desde nuestro tribunal, digamos, se ocupaban de eso. Y la información se pasaba a Buenos Aires, obviamente, en función de cómo hacer. Una vez hubo, por supuesto, digamos, comienzan a salir cuáles son los campos de detención, después nació toda La Perla, La Ribera, bueno, algunos desaparecidos, digamos, eran muy importantes las denuncias de los que habían estado chupados y después habían sido, digamos, ¿cómo se dice? No oficializados. Pasados a disposición. Quizá era lo mejor que le podía pasar. Porque cuando lo pasaban a disposición seguía preso, pero ya no lo pueden matar porque está preso, está en el PEN, ¿no? El Poder Ejecutivo Nacional, y eso, bueno, ocurría que finalmente algunos salían en libertad, entonces hacía la denuncia. Entonces él contaba, digamos, en los años que estuvo en cautiverio, contaba qué es lo que recordaba. Entonces, bueno, de ellos, digamos, se acordaba de los nombres de algunos de sus compañeros, él sobrevivió y sus compañeros no. Bueno, se contaba eso. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, un reconocimiento que él había estado preso en determinado lugar se lo llevaba a ese campo de concentración y, bueno, y él tenía que describir, bueno, antes de entrar, bueno, aquí hay una celda, aquí hay una mesa de tal manera, qué sé yo, para dejar constancia, digamos, frente a notario y juez, digamos, que él realmente estuvo prisionero en ese lugar. Bueno, muchos de estos elementos, que después que se disolvió la CONADEP, pasaron a la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno y a partir de esta información y de muchas otras cosas, obviamente, sirvieron para hacer el juicio a las juntas, ¿no?